Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Si ustedes me permiten, voy a hacer un poco una lectura que tiene que ver un poco con lo que queremos conversar. En última instancia, antecedente de lo que en última instancia será la conversación que vamos a tener el día de hoy. Porque esto es importante. El 13 de enero de 1898, Émile Zola realizó una carta abierta al presidente de aquel entonces, Fauré, en Francia, publicado en el diario L'Aurore. Fue el 13 de enero de 1898, que se llamó Yo acuso, en defensa del capitán Alfred Dreyfus. Viniendo a este siglo, 2 siglos pasaron, y parafraseando ese mismo título, pero con características y contenidos completamente distintos, una política argentina escribió: yo acuso a quienes han sido responsables de robarnos dignidad y degradarnos como sociedad para instalar una cultura de la prebenda, de la dávida, de la coima. Acuso muy particularmente a la expresidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner de haberles robado a los argentinos en el presente y por muchas décadas en el futuro la posibilidad de una democracia más sólida y una vida más justa. 2 parámetros distintos, pero en esencia una crítica a la sociedad. En aquel entonces la sociedad francesa antisemita, y en este siglo a una sociedad que realmente todavía no se comprende cuál es la posición definitiva que adopta. Escribía, yo acuso, lo escribía la doctora Margarita Stolbizer. Hola, gracias por estar. Gracias por la invitación y por la presentación también. Para mí fue muy conmovedora. Esa carta siempre me marcó mucho, la carta de Zola, y obviamente que yo la utilizo porque creo mucho en la necesidad de esos testimonios que permanecen en algo que el libro que yo hice se asemeja a aquella carta, que es En busca de la verdad y de la justicia, ¿no? Yo creo que esto que debe ser una búsqueda incesante de una sociedad por ser mejores, porque la no justicia implica la desigualdad, implica la pobreza, implica la impunidad, ¿no? Como base de muchos de los males que padecemos. Esa fue la intención cuando comencé a escribir esto, y hice un poco, parafraseando ese título, digo, me parece que es adecuado, ¿no? Y por supuesto está conmigo Sergio Abrevaya también, con quien solemos compartir cosas interesantísimas respecto de la sociedad y la política en Argentina. Y ahora Ella miente es el segundo libro que hizo en colaboración con Silvina Martínez, que esto no es más que normas de conductas que se manifiestan a través de todo lo que significa en última instancia Margarita a través de su actitud, ¿no? Dignidad, honestidad de proceder. Y entonces uno a esta altura del partido me interesa pasar por encima todo lo que es las manifestaciones, estas denuncias. Vayamos a lo político actualmente y vayamos entonces a lo que pudo haber ocurrido dentro de Consenso Federal, cuando en un momento determinado surge este problema de rompemos, no rompemos, ¿qué pasa con la baña? ¿Nos vamos o nos quedamos? A ver, a mí me gusta más quedarme en la discusión de los temas más profundos, ¿no? Y por eso creo que lo primero es explicar por qué la baña. Nosotros, además de haber fijado una posición política como partido, que era ni Macri ni Cristina, partíamos de la convicción sobre la necesidad de que exista una alternativa política distinta, que nos permita renovar la esperanza sobre una Argentina con menor desigualdad, con menor pobreza, con mejores instituciones, porque todo esto tiene que ver un poco con lo que conversábamos antes. Nosotros hemos visto en los últimos años una degradación muy fuerte de las instituciones.
Eso fue durante el kirchnerismo, por supuesto, y Macri llega con un compromiso de cambio que no cumplió. Macri llega con una promesa de dejar atrás la historia del kirchnerismo que tanto daño le había hecho a la Argentina para empezar una etapa nueva, y eso tenía que ver con instituciones fuertes sobre todo, con resolver los problemas económicos sociales que se habían heredado. Macri no resolvió nada de eso, sino que agravó los problemas. Entonces hoy la Argentina parece que se debate entre elegir el peor gobierno, el mal gobierno de Macri o el peor gobierno de Cristina. Y ahí entonces apareció sobre comienzos de año, fines del año anterior, la figura de Roberto Labaña, una figura que goza de un reconocimiento público, social, porque es una persona con una trayectoria muy importante, en un contexto económico como el que vive la Argentina, donde parece que es necesario un capitán que pueda conducir el barco en realidad. Y eso potenció la candidatura de Roberto Labaña. Nosotros nos enrolamos en eso sin idealizar ni a la persona ni a la oferta que hacíamos como consenso federal. Siempre creímos que ahí tenían que confluir todas aquellas personas y partidos políticos que obviamente no quisieran caer dentro de la grieta. Y siempre nos pareció que era malo alimentar esa grieta que le estaba haciendo daño a la Argentina y era necesario contribuir a esa alternativa. Y ahí fuimos, y me parece que esto es lo importante, más allá de que hoy nosotros tenemos una discrepancia respecto a cómo terminó haciéndose la conformación de las listas. Pero por eso no quiero que lo importante quede subsumido por debajo de esto, que es una posición nuestra, si se quiere, crítica. Nos parece que no se han hecho bien las cosas, pero no quita que nosotros sigamos defendiendo la necesidad de una alternativa que no sea la grieta. Las palabras de Margarita me obligan necesariamente a hacerte una pregunta, Sergio, porque en última instancia esto genera en la gente alguna incógnita. Es decir, si efectivamente se está tratando de hablar de consenso, de unidad, de ir en pos de un segmento que es distinto a lo que se estaba barajando, ni Macri ni Cristina, y dentro de ese segmento se produce una discusión, un problema porque no se manejan bien o porque existen criterios que no son los adecuados, ¿qué puede pensar la gente hacia el futuro si esto va a continuar, si este disenso se limita a esto solamente o pueden existir otras alternativas dentro de esa posibilidad? Bueno, el tiempo dirá eso, ¿no? No sabemos si se va a continuar y quiénes. Lo que está claro, que es lo que decía Margarita, es que la Argentina necesita otra alternativa distinta a este formato de gobierno de la grieta, que yo creo que se consagró en el 2015. Es decir, que existía como una puja entre Macri y el gobierno de la ciudad y Cristina, pero que la fuerza política nacional que peleaba con Cristina electoralmente, con el kirchnerismo, eran otras, era UNEN, era el acuerdo cívico, era la coalición cívica en su momento cuando no fue un partido solo. Y ahora quedó todo fijado en la pelea Cristina-Macri. Y hay que salir de eso. Así que tratemos de que sea ahora, de que sea ya. Igual, aunque lo logremos o no, lo va a tener que ser cada año y cada minuto que pase después de esto, porque no es viable la Argentina en la grieta. Es una Argentina presa de los peores... de las peores prácticas políticas que uno puede imaginar, del individualismo. Es una Argentina que no tiene nada que ver con un Estado más o menos pensado para nuestros hijos. Es una Argentina pensada para 4 o 5, para 10 que se pelean, para 5 que roban con uno, que roban con el otro gobierno. Esto es lo que pasó estos años. Entonces, yo digo, no sé si cómo va a seguir esta fuerza, ojalá que siga, seguiremos los que tengamos plena conciencia de esto, de una socialdemocracia súper necesaria para la Argentina, ¿no? Que ordene lo social con lo productivo, con el futuro. Me parece que eso es lo que necesita la Argentina y ahí vamos a estar, nosotros vamos a estar. Son lineamientos y enunciados en última instancia, mi querida Margarita, que me parecen correctos porque muchas veces lo hemos conversado contigo, pero algo que hemos conversado contigo y que no se da, sobre todo ante esta perspectiva que se da por primera vez en nuestro país. Hay una distorsión total, hay una incertidumbre total. La gente no sabe dónde pararse, no sabe dónde estar. Y no hay proyectos, es decir, no hay ninguno de los que están presentándose como candidatos que está diciendo qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, hacia dónde vamos.
En realidad venimos de muchos años de un deterioro muy grande de lo que son las fuerzas políticas, los partidos como organizaciones representativas de ese sentimiento y de esa demanda social, ¿no? Los partidos políticos, las organizaciones han sido reemplazadas por liderazgos y muchas veces son liderazgos más producto del marketing político en realidad que de las condiciones particulares. Y esto no es bueno, que se dé una campaña electoral como la que tenemos, donde realmente tenemos tantas cosas en juego y que no haya un debate de ideas, de proyecto de país. Si se quiere, volviendo un poco al punto anterior, ¿dónde está nuestro punto de queja o de crítica alarmado de esta alternativa que no terminó saliendo como se había dicho? Es que nosotros creemos que se sale de la grieta construyendo algo sin exclusiones, algo realmente diverso, que se caracterice por eso. Creo que en lugar de, como muchos intentan, aferrarse a una política tradicional, bipartidista, digamos, que teníamos hace 50 años atrás, hoy hay que entender el sistema político de manera más diversa, más plural, más abierta en realidad, y sobre todo más respetuosa de esto que es la idea de la riqueza que nos produce lo diverso. Por eso nosotros planteábamos que lo bueno es tomar al peronismo con lo bueno que el peronismo tuvo en la Argentina, su doctrina de la justicia social, de la movilidad social, tomar parte de la tradición histórica del radicalismo y lo que significó esto por los valores democráticos, republicanos, el socialismo y la defensa de la igualdad y de los derechos humanos. Y hoy, sobre todo, muchas personas que vienen de sectores o como ciudadanos independientes que han logrado en los últimos años ser más representativas del sentimiento popular que los propios partidos políticos o los dirigentes políticos. Todo eso tenía que confluir en una gran convocatoria ciudadana, porque el valor de esa alternativa, ¿qué era? No era que nos quedábamos los 10 que nos sentábamos a repartir lugares, era que tuviera la posibilidad de convocar y de atraer mucha ciudadanía independiente. Hoy el 90% de los argentinos, por no decir el 98, 99, está fuera de las estructuras partidarias y sin embargo no se siente interpelada por las listas y por los candidatos que quedan encerradas, sumado a un sistema, político muy degradado también, porque todos sabemos de qué manera aparecen en las elecciones los sellos de goma, que son partidos que solo existen para vender ese sello en tiempos de elecciones. Nosotros compartimos con Sergio Abrevaya la conducción de un partido nacional. Sergio es el secretario general del partido GEN, yo soy la presidenta, que es un partido pequeño, nuevo, moderno, pero un partido que tiene vida durante todo el año. Sergio hace con el GEN de la Ciudad de Buenos Aires reuniones 2 veces por semana, siempre, no en tiempos electorales. Formamos a los cuadros jóvenes, recorremos el país para acompañar en otros lugares, damos debate permanente sobre todos los temas, nos presentamos con los temas de las tarifas, nos presentamos con cantidades de temas de la agenda pública en realidad, y tenemos la enorme responsabilidad de decir, bueno, queremos participar, coparticipar del armado de algo que recupere la confianza para la sociedad en la política. Cuando comenzamos con este análisis y se habló del socialismo, del radicalismo, del peronismo, me acordé del contrato social de Rousseau de algún momento. Claro. Entonces, los tres somos abogados, los tres hemos leído mucho sobre derecho político, los tres hemos estudiado ciencia política, pero en última instancia, ¿qué nos pasa a los argentinos con todo esto? Este es el problema. Y bueno, yo creo que, no hemos logrado tampoco, porque me parece que uno tiene que pensar siempre que los equivocados no son los demás, ¿no? Yo creo que la política se ha ido encerrando demasiado sobre sí misma y entonces nos cuesta interpretar una sociedad que hoy tiene otro tipo de demandas más pequeñas. Nosotros lo discutimos mucho en el partido y es decir, bueno, ya hay que empezar a bajar ese discurso grande, macro, a veces demasiado abstracto, para poder darle respuesta a los que promueven hábitos de vida sana, a los que promueven el cuidado de los animales, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión ambientalista, los nuevos derechos sociales, los usuarios y los consumidores, el tema de la agenda de género de las mujeres hoy en un tiempo en el que realmente estamos en el siglo XXI
XXI y uno de los principales problemas es la violencia de género, una cosa inconcebible que parece no sé de qué época medieval, que las mujeres tengan que ser sometidas a la violencia tantas veces dentro de sus hogares por sus parejas varones. Son temas que no puede soslayar un partido político. Sin embargo, hoy creo que no alcanza la política, que está demasiado metida en sí misma y en las agendas electorales, a acompañar estas demandas sociales. Y me parece que eso nos obliga a repensarnos el papel de los partidos políticos, de cómo puede referenciar esas nuevas demandas. Voy a proponer un corte comercial y vamos a continuar. Ustedes saben que estamos más acotados porque efectivamente ahora viene la proyección de los partidos políticos que tienen su espacio. Así que voy a un corte y volvemos enseguida. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Peugeot 208. Afuera hay noche. Reserva tu pasaje en andesonline.com. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. ¡Llegamos! Nuevo SUV Citroën C4 Cactus, la nueva generación SUV. Citroën.